estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar, reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de la iglesia a la cual nosotros servimos en el área de Chicago. Cuando ustedes gusten visitarnos, serán todos bienvenidos. En avión, aproximadamente con la conexión, unas 8 horas. En automóvil, yo creo que unas 3 semanas más o menos. Y en burro no sé si llegarían, pero es posible que sí lleguen sin problemas. Allá está su casa, cuando gusten estar con nosotros serán bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar, si Dios permite, 2 lecciones el día de hoy jueves, 2 mañana, 3 el día sábado y también daremos 3 más creo que el día domingo, si Dios nos da vida y salud. Una de las cosas que tenemos que aprender acerca de la Escritura, si leemos nosotros, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos daremos cuenta de la regla, ¿verdad? La norma o las normas o los mandamientos que fueron instruidos por el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios, los apóstoles. En 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vean, aquí vamos a ver la palabra doctrina. La palabra doctrina es una palabra griega, didaxei, que significa el conjunto de normas, de leyes o mandamientos. Esto es, cuando la iglesia primitiva comenzó el día del Pentecostés, allá en la ciudad de Jerusalén, donde 3,000 fueron bautizados, ellos perseveraban en el conjunto de leyes, mandamientos y normas de los apóstoles. Es lo que ellos hacían.
Estas normas, estas leyes y estos mandamientos no eran inscritos por hombres, sino que el Espíritu Santo les daba y los estaba guiando a ellos a toda verdad. Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, nos daremos cuenta de lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que el día del Pentecostés recibieron el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a guiarlos a toda la verdad, y esta verdad a la cual los iba a guiar iba a ser el concepto de la doctrina de los apóstoles. Si vemos otro versículo también en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, entendemos esto. Primera carta de Pedro 4, en el versículo 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto quiere decir que tú y yo tenemos varios conceptos en cuanto a lo que es la doctrina de Cristo. Alguien nos ha discipulado, alguien nos ha enseñado, y esperamos que la enseñanza que hemos recibido sea en su totalidad pues pura. Pero siempre hay una posibilidad que tal vez algo que nos fue enseñado en forma incorrecta. Y por eso lo hermoso que tenemos todos aquí es que tú y yo tenemos la palabra de Dios, la cual es inspiración por el Espíritu Santo. Así lo dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar. Pero luego dice para redarguir. ¿Y qué significa redarguir? Para cuando alguien no entiende bien, o no ha comprendido bien, o no ha interpretado bien. Redarguir es convencerlo de aquello que está mal. Si está mal, dice para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para que el hombre, el varón, sea perfecto, indica que la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender es, cuando nosotros hacemos las cosas, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué hacemos las cosas de esa manera? ¿Estamos siguiendo su palabra como la guía? ¿Estamos hablando conforme a las palabras de Cristo? ¿Estamos sujetándonos a la doctrina de Cristo? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿O simplemente es algo que hemos ido desarrollando conforme a lo que hemos ido mirando, a lo que hemos ido viendo? Y entonces aquí hay varios contextos. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? Ahora, luego hay otra parte en la Escritura, si van a ver ahí en Efesios, en el capítulo 4, y de ahí nos vamos a desplazar en esta primera lección. Efesios capítulo 4. La palabra de Dios indica que Jesús, cuando establece la iglesia, la establece con varios principios. Esto es, ¿cómo nos vamos a dirigir en la iglesia? ¿Cómo vamos a tomar decisiones en la iglesia? ¿Cómo voy a tomar decisiones en mi matrimonio? ¿Cómo voy a tomar decisiones en mi familia? ¿Cómo voy a tomar decisiones en mi vida? Esto es, ¿voy a vivir conforme yo creo, yo pienso, o me voy a sujetar? Y la palabra sujeción es una palabra que a veces nos da un poco de temor, porque ¿qué es sujeción? ¿Qué es sujeción? Yo creo que ustedes aquí ahorita en El Salvador se han dado cuenta un poco de lo que es caos y de lo que es sujeción. Porque, por ejemplo, ¿qué es sujeción? Esto es,
Hace algunos años, estamos de acuerdo, que había gobierno, pero que el país vivía como si no hubiese gobierno. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Mucha gente que era de las maras, no le importaba lo que era la autoridad, lo que era la ley, y ellos hacían lo que bien les parecía. Entonces, entra un nuevo régimen de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que simplemente se empieza a poner orden. Y cuando se pone orden, la pregunta que nos hacemos es, ¿acaso no existían las leyes antes de que entrase este gobierno? Y la respuesta es sí, siempre existieron las leyes, pero cada quien vivía como a cada quien que le parecía. En la iglesia es igual. Lo que hace Dios, lo que hace Jesús es que establece la iglesia y hay ciertos conceptos de dirección a quienes van a gobernar la iglesia. Esto es, a quién me tengo que sujetar. Si tú ves, por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 4, dice en el versículo 10, hablando de Jesús, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice ahí la palabra, constituyó. Esto es, no es el ser humano el que decide a quién se va a sujetar uno. Quien decidió eso fue Jesús. Si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios, como yo creo que es inspirada por Dios, ¿por qué seguían la doctrina de los apóstoles? Porque Él, Jesús, constituyó. Ustedes tienen una constitución en este país, la cual se debe de seguir, ¿están de acuerdo? Pero por mucho tiempo no se siguió. Cada quien hacía lo que le parecía, unos por temor y otros por abuso de autoridad. De pronto todo empieza a cambiar y creo que son un ejemplo para todo Centroamérica. Como gobierno, no era la constitución la que estaba mal, era la corrupción del gobierno la que estaba mal. Era la corrupción de toda la seguridad nacional la que estaba mal. ¿Acaso no sabían la ley? Sí, pero no aplicaban la ley. La iglesia puede ser igual. Hay una constitución en El Salvador. En la iglesia de Cristo hay una constitución a la cual tú y yo nos tenemos que sujetar. Si tú y yo no nos sujetamos a esa constitución, a esa doctrina, tu vida y mi vida va a ser un caos. Y la vida de la iglesia va a ser un caos. Y entonces Dios lo que establece es, constituyó y da el orden. Pon atención. Dice, y Él mismo constituyó a unos, y dice ahí, apóstoles. Fíjate cómo dice apóstoles primero. Y luego dice, y después profetas, y después evangelistas, y después pastores, y después maestros. Esto indica que en la constitución de Jesús, en la iglesia, hay un orden, de lo que se llama un orden de organigrama. Levante la mano, ¿quién sabe qué es organigrama? ¿Quién no sabe para explicarlo? ¿Quién no sabe qué es organigrama? El joven de aquí, lo voy a explicar por él, ¿ok? Solamente por él. ¿Qué es organigrama? ¿Sí sabe? Oh, perdón. ¿Qué es organigrama? Es quién tiene la autoridad. Por ejemplo, si ponen un separador ahí, en el capítulo 5, dice ahí, en el versículo 22, 23 y 24, ¿qué es sujeción? Estar bajo la autoridad. 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Quién establece la autoridad en el hogar? Dios.
¿Quién la establece en el matrimonio? Dios. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. ¿Quién decidió que tú fueses hombre? Dios. Yo no decidí ser hombre. Yo nací, ya era varón. Dios con tu nacimiento establece un principio. Tú serás varón y serás cabeza del hogar. ¿Quién se sujeta al varón? Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Entonces, hay un sistema de organigrama en el hogar. Si regresamos al 4, versículo 11, hay un sistema de organigrama en la iglesia. Jesús constituyó, primero, ¿quiénes? Apóstoles. Pero esos apóstoles tienen ciertos requisitos. No cualquiera puede ser apóstol, como algunas sectas dicen, vendrá el apóstol tal. No, hay requisitos. ¿Cómo sabemos cuáles son los requisitos? Vamos a la Biblia. La Biblia nos dice cuáles son los requisitos para ser apóstol. Voy a dar un ejemplo solamente para que me entiendan. Pongan ahí un separador. Regresamos en un momento aquí en Efesios 4. Fíjate cómo dice Hechos, ahí en el capítulo 1. Judas era un discípulo, Judas Iscariote. Y dice ahí en Hechos capítulo 1, en el versículo 21, que al ya no estar Judas, se tiene que establecer un nuevo discípulo que será con ellos apóstol. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, dicen así, 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es, este ya es un requisito. ¿Cuántos había en audiencia? Más de 120. No podían ser cualquiera de ellos. Los apóstoles tampoco podían decidir por bienestar de ellos y decir, bueno, a mí me cae mejor este hermano y vamos a ponerlo a él. No. El requisito es puesto por el Espíritu Santo. Ellos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es que uno de todos estos puede ser testigo con nosotros. El requisito es que haya estado presente desde el bautismo de Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista hizo con Jesús, hasta que fue recibido al cielo. Y de entre toda la audiencia, dice ahí en el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. ¿Qué indica? No cualquiera podía tener esta posición. En la iglesia así es. ¿Quién va a implementar la ley de Dios? ¿Quién va a ser el más apto para llevar a cabo esto? Regresamos a lo constituido por Dios. Y Él constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Y ya hay un requisito para los apóstoles que indica que si alguien quería ser apóstol, solamente había dos de entre todos. No cualquiera podía hacerlo. Ahora, esto es un concepto que tenemos que entender muy, muy bien. Ahora, vamos a seguir leyendo y regresamos ahí, por ejemplo, a lo que es Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, que él fue el que decide quién va a estar al tanto o quién va a ser parte del organigrama. ¿A qué me tengo que sujetar yo? O bien dicho, ¿a quién me tengo que sujetar yo? Se pregunta. Bueno, en el caso de, aquí hay varios hogares. Si tú estás casado, tu esposa se sujeta a ti como varón. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos?
Es lo que dice Pablo. Esa esposa no se sujeta a mí como predicador. Esa esposa no se sujeta al hermano de al lado, no. Hay un orden. La ley de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Es un orden. Cuando hay rebeldía, indica que yo no me voy a sujetar a mi marido. Fíjate, esto es algo importante. Ahí no dice que se sujete al marido porque el marido es bueno, porque el marido es amable. No, ahí dice simplemente que se sujete ¿a qué? Al marido, y no especifica más. Indica que hay un orden de sujeción de parte de Dios en un hogar. En la iglesia, ¿cómo se han de sujetar los miembros? ¿A quién se han de sujetar? Bueno, cuando empezó la iglesia primitiva, se sujetaron a los apóstoles y a la doctrina de los apóstoles. Miren, si vemos ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, nos daremos cuenta cómo es que hicieron los apóstoles cuando se presentaron ante un problema que tuvieron. Cuando hablamos de sujeciones, la primera pregunta es: ¿a quién me tengo que sujetar? Bueno, la iglesia primitiva se sujetó a los apóstoles. Pero como ya no tenemos apóstoles, viene la pregunta: ¿a quién me tengo que sujetar? ¿Me tengo que sujetar al hermano que tiene más tiempo en la iglesia? Eso es lo que dirá la Escritura. ¿Me tengo que sujetar al hermano que fue el que edificó este edificio? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Me tengo que sujetar a la hermana que ni se sujeta a su marido y que quiere hacer lo que ella quiera? Eso es lo que dice la Escritura. O sea, tú y yo, como miembros de la iglesia, tenemos que regresar a lo constituido por Dios. Ustedes son testigos de cuando regresa este país a las leyes, se empieza a vivir todo ¿en qué? En orden. Y las iglesias de Cristo, tenemos un Dios que es un Dios que le gusta todo decentemente y ¿con qué? Con orden. Entonces, cuando hay caos es porque algo o alguien no se está sujetando a lo establecido por Dios. Hechos 6, versículo 1, habla acerca de un problema que tenían los apóstoles, la iglesia primitiva. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Fíjate, esto es, los apóstoles tienen la autoridad porque fueron constituidos por Jesús, pero ellos no van a decidir algo en ausencia de toda la iglesia. No se decide algo en lo secreto. No dijeron los apóstoles: vamos a ponernos aquí de acuerdo y salimos y les decimos. No. Lo que ellos hacen es que mandan llamar a toda la multitud de los discípulos. Llegan, saben el problema que existe. Hay murmuración. Murmuración es una de las características cuando inicia el caos. ¿Por qué murmura la gente? ¿Por qué habla la gente? ¿Qué es murmuración? Es hablar así en voz bajita. Esto es lo que está pasando con la iglesia, nadie hace nada. Es una murmuración. Entonces, somos una gran viña y le llegó a los oídos de los apóstoles. Los apóstoles no dijeron: bueno, vamos a hacer esto y acabamos el problema. No, dijeron: ok, vamos a llamar a toda la iglesia. Se reunieron los discípulos y fíjate la solución que les proveyeron a ellos. Dice ahí: convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjate cuál es una de las características. Dice los apóstoles: no vamos a ponernos a darle a las viudas la comida. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a orar y al estudio. Así que la multitud decida, pero les vamos a decir, les vamos a dirigir, les vamos a explicar quiénes son los que realmente lo pueden hacer. Ustedes lo van a hacer, pero ¿quiénes lo van a hacer?
no lo va a hacer cualquiera. Escójanse entre ustedes, dice ahí la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Y ve la importancia. No dice 7 mujeres. Cuando eligen a los apóstoles, Jesús no eligió ni a María Magdalena, ni a Salomé, no. En la dirección del hogar, el varón es la cabeza. Y en lo establecido por Dios en la iglesia, son ellos los que dirigen también. Según lo vemos en la Escritura. No dicen, elíjanse 7 varones y 2 mujeres, no. No dice, elíjanse 3 y 3, tampoco. Van a agarrar varones y van a tener buen testimonio. Fíjate la importancia. ¿Por qué el buen testimonio es importante? Lo pongo de esta manera. Si tú tienes un policía aquí en la región y el policía tiene testimonio de ladrón, tiene testimonio de corrupto, tiene testimonio que pasa la ley de acepción de personas, ¿te vas a sujetar a él? No, va a haber rebeldía. Pero ¿qué pasa si hay un policía que nunca se ha escuchado toma un soborno? Que se ha escuchado que siempre sigue la ley, que se ha escuchado que aplica la ley aún a sus familiares. Dirías, bueno, estos son los policías que necesitamos tener aquí. ¿De acuerdo o no, hermanos? El buen testimonio supera el populismo congregacional. No es el más popular ni el que habla más bonito el que va a estar al cargo de esto. Es el que tiene buen testimonio. Y sigue diciendo que está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjate las 3 cualidades. Estos son los que van a estar al tanto de este ministerio. Si ves tú, por ejemplo, en la primera carta de Corintios también, en el capítulo 4, nos daremos cuenta de esto. ¿Ante quién tenían que tener buen testimonio? Ante la iglesia. Esto es, si yo me paro y predico acerca de que la mujer se debe sujetar al varón y mi mujer me mangonea y mi mujer hace lo que sea conmigo y mi mujer con la mirada me mueve desde el asiento, así como si fuera béisbol, tú te vas a bajar y si no le cambias al tonito. Si la mujer hace eso, ¿podría yo predicar en cuanto a esta sujeción en el hogar? No. El primer testimonio que debería tener yo es que mi mujer esté ¿qué? Sujeta a mí. Por eso, cuando alguien sirve en dirección o en presidir o en administración y no está casado, puede hacerlo, sí. Pero qué fácil es decir que la mujer se sujete cuando no tienes mujer. Lo difícil es decir que la mujer se sujete cuando tienes mujer. Y cuando tienes mujer de carácter salvadoreño. Y entonces ahí dices, ahí está tremenda la cosa. ¿Qué significa aquí? Fíjate cómo dice primera carta de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Por quién? ¿Por Dios? No. Dios ya sabe quién es fiel. Porque bien uno puede vivir una segunda vida allá afuera y tener otra mujer y robar. Dios ya sabe quién es fiel. Se requiere que sea hallado fiel ¿por quién? Por la iglesia. ¿Quieres administrar en algo? Por la iglesia. Fíjate este concepto que vamos a ver aquí. Primera carta de Pedro en el capítulo 3. Levante la mano. ¿Quién me sigue todavía, hermanos? Levante la mano. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Todos me están? Okay. No se me vayan a dormir, hermano. No sé por qué.
Me dijeron que aquí en El Salvador nadie se duerme, pero ya estoy dudándolo. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 7 y el versículo 8. Pero primero el versículo 7, fíjate. Vosotros, maridos, igual vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Si yo como esposo, ponme mucha atención, si yo como esposo abuso de mi esposa, maltrato a mi esposa, le grito a mi esposa, humillo a mi esposa, mis oraciones van a tener ¿qué? Estorbo. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, si mis oraciones tienen estorbo, seré el más indicado para pasar enfrente de la congregación y orar por todo el pueblo de Dios. Por eso muchos hijos se van de la iglesia cuando llegan a la juventud, porque ven incongruencia en el padre que pasa a orar y en el padre que tienen en casa. Oh papá, ahí llegas al edificio y te transformas, muy amable con todos, pero llegas a la casa y eres bien cruel. Los hijos no pueden ser engañados, tampoco las esposas. Por lo tanto, quien tiene buen testimonio es porque trata bien a su esposa, cuida a su esposa, ama a su esposa, como coherederas de la gracia, dice la Escritura. Fíjate, ¿tú crees que los diáconos o los servidores de Hechos capítulo 6 no tenían este buen testimonio? Sí. La iglesia dijo, no, tenemos muchos, pero estos 7 que les vamos a decir, son varones de buen testimonio. Tienen buen matrimonio, son honestos, trabajadora, gente decente, llenos del Espíritu Santo, y dice, y de sabiduría. Y entonces el pueblo se sujetaba a ellos. Esto es, cuando llevaban una despensa y la dejaban, el pueblo no estaba dudando. Las viudas griegas y hebreas no decían, estos están favoreciendo a unos, porque ¿qué? Estaban siendo guiados por sabiduría y el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que entender en cuanto a la sujeción es esto: la iglesia tiene que aprender a sujetarse a lo establecido por Dios. Esto es, si alguno hable conforme a las palabras de Cristo, veíamos, de Dios. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer ahorita es, les explico algo y les enseño un versículo. No soy yo el que estoy hablando, es la palabra de Dios que está hablando. ¿Cómo debe estar la mujer? Sujeta a su marido. ¿Cómo debe estar el hombre? Sujeto a la palabra de Dios. ¿Cómo debe tratar el hombre a la mujer? Como vaso más frágil, con todo honor, como acoheredera de la gracia, para que la oración no tenga ¿qué? Estorbo. Esto es, cuando la iglesia está llena de matrimonios donde el varón ama a su mujer y es visto por todos, incluyendo especialmente los hijos, va a ser un hombre respetado. Cuando hable, todos los van a escuchar, porque no habla solamente por querer tener autoridad, habla porque ya vive su vida bajo la autoridad divina. Y la pregunta es, ¿no te gustaría sujetarte a este tipo de hombres? Fíjate cómo dice la Escritura, primera carta de Timoteo capítulo 3. Levante la mano, ¿quién sigue conmigo, hermanos? Okay. Primera carta de Timoteo capítulo 3, fíjate cómo dice. Cuando hablamos de sujeción y hablamos de comunicación, bueno, ahí los mismos apóstoles explicaron cómo debería de ser esto, cómo se debería de llevar a cabo. Y ahí, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo capítulo 3, se habla de las cualidades que han de tener los obispos, que también son ancianos, o que también son pastores. Y fíjate, esto no es una sugerencia, esto es
algo que ya debe de vivir un hombre para ello. Fíjate, dice obispo, nunca dice obispa. Dice pastor, nunca dice pastora. Es interesante que el hombre es el que siempre tiene esa labor, porque si el hombre es cabeza del hogar, pues como cabeza del hogar debe de aprender a dirigir la iglesia. Si uno es fiel en lo poco, Dios le va a dar más. Si tú eres fiel en tu hogar, Dios te va a dar ¿qué? Más. Fíjate cómo dice ahí 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de quién? De Dios. Dios establece este organigrama y con el organigrama Dios establece ciertas cualidades que debe de tener la gente, especialmente los varones. En el caso de los servidores diáconos, buen testimonio. En el caso de los administrados en Corintio, hallados fieles por la iglesia. Y en este caso se da una descripción. Ahora, les pregunto algo. ¿No sería bonito que todos los varones llenáramos esta descripción? Pero para que la llenemos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero fíjate cómo lo pone Pablo. Pablo dice así. Dice, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que para que yo pueda predicar, tengo que cuidar bien a mi esposa, tengo que gobernar bien a mi hijo Caleb, tiene que haber un orden. Para que cuando yo predique la iglesia me escuche, no solamente porque sé la Biblia, porque a la gente no le importa cuánto sabes la Biblia, lo que a la gente le importa es cuánto practicas la Biblia. Porque cualquiera puede saber mucha Biblia, pero si no la practicas, ¿de qué le sirve? Pero cuando la persona la sabe y la practica, la gente se sujeta porque dice, Dios verdaderamente está trabajando en este varón. ¿Cómo puede gobernar la iglesia si no gobierna su casa? Imagínate yo acá en El Salvador, mi mujer ahorita allá en Chicago, y yo acá haciendo una vida incongruente a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo decir que gobierno si ni siquiera amo a mi esposa? Engañando a mi esposa acá en Centroamérica. Eso es incongruente, hermanos. Nadie, es más, en las reglas de los soldados romanos decía esto. Si hay un soldado romano que le fue infiel a su esposa, lo sacan del ejército. Y todos preguntaban por qué. Dice, porque si le es infiel a la persona que más se supone debe de querer, ¿cómo pues va a pelear y va a ser fiel a los soldados que no los ama? ¿Están de acuerdo con los hermanos? Por eso dice aquí, marido de una sola ¿qué? Mujer. Porque voy a terminar con esto la lección. Es bien bonito el matrimonio. Hablaremos más del sábado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo tengo 33 años casado, ¿ok? Es bien hermoso el matrimonio, pero es bien complicado. Una cosa es estar casado unos 2 o 3 años, pero estar casado 20, hermanos, eso requiere mucha oración. Y 30, olvídate. Imagínate, una cosa es que cuando ustedes se casaron agarraron a su esposo el carro último modelo, jovencito, guapo, alto y todo lo demás. Pero ya ahorita, ¿qué le pasó? Una cosa es agarrarlo a la mujer jovencita, pero ya una dama ya piensa por sí misma, ya quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Cómo le haces para sujetarla? Son conceptos de sujeción. Y ahorita veremos el progreso y la comunicación. Levanten la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Están todos aquí, hermanos? Ok, vamos a tomar un descanso porque creo que es lo que seguimos.
Dios igual les bendiga y ahorita continuamos con la lección. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.